Miren, el tema de los principios que rigen al proceso es un tema muy, muy interesante. Hay que estudiarlo del siguiente modo. Primero que nada, hay que ver que dependiendo los autores, asignan mayor o menor número de principios a la institución jurídica del proceso. Algunos autores, como Davis Echendía, en su libro Teoría General del Proceso aplicado a todos los procesos, señala alrededor de 10 principios procesales. Eduardo Couture señala 8. En su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Por otro lado, Robert Vignex Millar, para el proceso civil anglosajón, es decir, americano, en su libro Principios Formativos del Procedimiento Civil, señala, ahora les digo, tengo el libro en la mano, denme un segundito, señala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, señala 8 principios formativos. Y entonces esto pues nos empieza, o por lo menos a mí me genera incertidumbre, ¿no? Son 8, son 10, son 15, son 9. ¿Cuántos son? Y lo primero que hay que plantearnos es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo podemos analizar esta circunstancia? Bueno, pues lo primero que hay que señalar es qué debemos de entender por proceso, perdón, por principios. Y para ello hay que pensar lo siguiente. Tal vez reconfigurar este término. La palabra principio en el campo jurídico, pues nos da la idea de algo que no está en la ley, pero que de alguna manera sirve como guía para la reglamentación de una institución jurídica. Habrá que analizar si esto es aplicable al campo procesal o no, pero yo les propongo que en lugar de utilizar la institución, o mejor dicho, esta palabra principios, mejor hablemos de axiomas normativos que rigen al proceso. Y veamos por qué. Hay que entender,
primero que nada, ¿qué es un axioma? Vamos a decir que un axioma es una proposición o un postulado que se acepta por parte de una comunidad y que no requiere justificación, es decir, lo aceptamos y lo damos por válido. Los axiomas que rigen al proceso, vamos a notar que se encuentran debidamente positivizados, es decir, que se encuentran establecidos en las leyes, tanto en la Constitución como en las normas secundarias. Por lo tanto, hay que estudiarlos y entenderlos. Trataré de explicar esta idea del axioma normativo haciendo una analogía. Piensen ustedes, por favor, lo siguiente. Marcos, si yo te digo, ¿ubicas qué son los cimientos de un edificio? Sí, profesor. ¿Qué? Cuando haces una casa, Ajá. tienes que escarbar en la tierra para colocar los cimientos y tienes que escarbar a una cierta profundidad para que esos cimientos que están hechos a base de cemento y varillas logren tener una buena fijación a la tierra para que de esos cimientos se construya la casa. Ok, entonces los cimientos son los que le dan el soporte a la casa. ¿Y qué pasa si los cimientos no están firmes, Marco? La casa puede caerse. Ajá, la casa se puede caer. Entonces, si yo le digo, Marco, imagínese o haga una analogía entre los axiomas normativos del proceso con los cimientos, ¿cómo se lo imaginaría? Sí, que estos axiomas deben de estar bien constituidos para que todo el proceso pueda desarrollarse de la mejor manera posible, para que podamos llegar a concluir de la manera que nosotros esperamos, o si no, de todos modos, llegar a una conclusión. Ok, pero entonces, si no están bien mis principios, se derrumba mi proceso. ¿Es así? Sí, si no tenemos unos buenos cimientos, el proceso será frágil. Exacto, se caerá. Será otra cosa, no será proceso. Y esto hay que entenderlo, es muy, muy importante por lo siguiente. Imagínense ustedes al principio, o a los principios, a los axiomas, como un camino de una sola vía, de una sola dirección, una línea recta. Piensen ustedes como en la autopista. Ya ven que es un camino de una sola dirección. Si algo viene en sentido contrario, choca y nos morimos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de principios, se llega a confundir con otra figura,
¿qué es las reglas procedimentales? Y una regla procedimental únicamente es la forma que estableció el legislador para realizar un acto procedimental y que puede realizarse de una u otra forma. Piensen ustedes que la regla del procedimiento siempre será una disyuntiva. Tenemos A o tenemos B, pero podemos realizarlo de cualquiera de las dos formas que haya establecido el legislador. Pongo un ejemplo. Piensen ustedes lo siguiente. En el proceso se dice, este acto, bueno, ustedes saben que existe la oralidad o la escritura. ¿Están de acuerdo? Un acto procedimental se puede hacer de forma oral en audiencia o se puede hacer de forma escrita, dependiendo lo que haya establecido el legislador. No quiere decir que es lo que yo quiera. Pero si yo lo hago de forma oral, porque así lo establece el legislador, esto no quiere decir que esa sea la manera única de hacerlo, porque se puede realizar de manera escrita. Dependerá el caso concreto. Ejemplo, el procedimiento penal es preponderantemente oral, pero tiene una fase escrita. Entonces, si decimos que es un principio la oralidad, pues si algo va en sentido contrario a ella, quiere decir que es inválido. ¿Están de acuerdo? Y esto no ocurre así, simplemente es una regla de proceder. Aquí lo haces oral, aquí lo haces escrito. También dicen el principio de publicidad. Entendamos que no es un principio, es una regla de proceder, porque hay audiencias públicas y hay audiencias privadas. Y no porque la audiencia se haga privada, carecerá de validez, siempre y cuando esté facultado por ley. Ejemplo, en el mismo procedimiento penal, la audiencia para solicitar una orden de aprehensión o una orden de comparecencia se realiza mediante audiencia privada ante juez de control, donde nada más está presente el Ministerio Público. ¿Están de acuerdo? Ni modo que le digamos al indiciado, oye, ¿qué te crees? Vamos a solicitar una orden de aprehensión en tu contra. ¿Qué opinas? Pues, ¿verdad que no? Pero que se haga privada esa audiencia, pues no quiere decir que se esté violentando ningún cimiento. ¿Queda claro? Las reglas procedimentales únicamente nos dicen cómo vamos a hacer un acto y siempre serán una disyuntiva, oral o escrito, público o privado. ¿Queda claro? Mediato, inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, los principios no admiten disyuntiva. Deben de realizarse de tal manera que
constituyan el soporte o las bases de un proceso. No admiten graduación. No admiten graduación. ¿Esto qué quiere decir? Que se tienen o no se tienen. Entonces vamos a irlos analizando. Incluso, lógicamente, nos cuesta mucho concebir un proceso que no cumpla con los principios. Ustedes van a ver, ahora que los enuncie, ustedes inmediatamente van a decir, no, maestro, pues es que no tiene sentido, pues no necesito una justificación del axioma para entender que es necesario el mismo. Veamos el primer axioma. El primer axioma es igualdad. Igualdad entre las partes. Una igualdad legal. Señorita Karina. No, perdón, Carolina. Le pregunto, ¿usted diría un proceso contra mí donde yo puedo ofrecer pruebas y usted no? No, pues no, ¿Donde valga más lo que yo digo que lo que usted dice? tampoco, ¿Por qué? porque no es justo. O sea, tiene que ser por igual. Tanto yo tengo que mostrar pruebas como tengo que tener el mismo peso. Bueno, mi palabra tiene que tener el mismo peso que la de usted. Ok, porque si no, y puede haber poquita igualdad, más o menos igualdad y mucha igualdad. No, igual. No admite graduación, ¿verdad? ¿Y usted concibe un proceso donde haya disyuntiva? En este pedazo hay igualdad, pero en esta siguiente fase ya sin igualdad. ¿Lo concibe? No, No. ¿Y se dan cuenta ustedes cómo esto es un axioma? No necesito ni justificación, ¿o sí? O sea, si no hay igualdad, ¿a qué me paro ahí? Se llamará todo menos proceso. ¿Queda claro? Ahora bien, ¿qué debemos de entender? Y fíjense cómo el principio, pues inmediatamente lo asimilamos. Pero, ¿a qué tipo de igualdad se refiere este axioma? Les decía yo, a igualdad legal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es esto de igualdad legal? Hay que entender que la igualdad legal debe de ser objetiva, es decir, igualdad de oportunidades entre las partes en el proceso. Como acaba de decir Carolina. Bueno, pues si usted puede ofrecer pruebas, pues yo también. Si usted puede recurrir, yo también. Si no, pues no tiene sentido. No es un método de debate para tratar de solucionar una controversia, sino se vuelve cualquier otra cosa. Entonces, entendámoslo como una igualdad ante la ley objetiva. Igualdad de trato,
igualdad de oportunidades, igualdad de acciones. Porque el proceso no puede eliminar la desigualdad natural, ¿o sí? El rico no se vuelve pobre al entrar al proceso, ni el pobre se vuelve rico al entrar al proceso. El inteligente no se vuelve tonto, ni el tonto se vuelve inteligente, ni nada por el estilo. Porque existe una desigualdad natural, ¿no creen? Si a mí me demanda un banco, ¿seremos iguales en el plano natural? Pues claro que no, ellos tienen recursos. Pero al llegar, bueno, me refiero a recursos económicos, pero al llegar en un proceso, lo que se me va a garantizar es la igualdad legal. Si él ofrece pruebas, yo puedo ofrecer pruebas en el mismo periodo. Porque tampoco le pueden dar a él 30 días y a mí 5. ¿Están de acuerdo? Lo que yo digo vale lo mismo que dice él. Mis pruebas, tengo derecho a ofrecer. Y así posiblemente puede salir una resolución favorable a mí o favorable a ellos. ¿Queda claro? Nuevamente, vean ustedes cómo no admite graduación ni admite su contrario. En cuanto haya el contrario, lo que ocurre es que esto desaparece. Ya no es proceso, carece de validez. ¿Sí queda claro? Denme un segundito, por favor. Muy bien, veamos el segundo axioma o principio. El segundo axioma, a ver, Jonathan, ayúdame. ¿Tú irías a un proceso en donde el juez sea parcial? No. ¿No? ¿Por qué no? Parcial es que le dé el favor a alguien, ¿no? Exacto. No, pues no, porque no habría pues sí, no habría justicia. O sea, vamos para que no esté en ningún lado, simplemente vea la situación y tome pues la medida que tengan que tomar. ¿Y si es parcial a tu favor, dirías? Es que no es justo eso. Ay, abogado. ¿Pero irías o no irías? Yo que te estoy preguntando. No, profe. ¿No? Yo sí. Sí es parcial a mi favor, pero por supuesto que voy. ¿Tampoco ustedes no? Pues ¿no quieres ganar tu caso? ¿O qué? Que Cicerón decía que, que el juicio más grande es en la conciencia, entonces creo que no. El juicio más grande es la conciencia, tienes razón. Pero y luego, No. no, ni así. Ni así irías. No, profe. ¿Y los demás harían lo mismo? Porque pues entonces no nos preocupamos del principio, ¿o sí? Ante tal cimiento moral y ético que presenta el abogado, pues no habría necesidad de establecerlo. ¿O qué piensan ustedes? Yo pienso que sí iríamos. Pero por supuesto, Jonathan nada más miente por convivir. Pero naturalmente queríamos. Es más, hasta buscamos un juez que sea cuatito para que nos resuelva. Por eso se tuvo que reglamentar. Porque como acertadamente dice Jonathan, se volvería cualquier cosa menos proceso. Si yo llego a debatir con Jonathan y el juez está a su favor,
pues no tendría caso, ¿o sí? Lo mismo que si estuviese a favor mío, tampoco tiene caso ese proceso. Entonces hay que entender cómo vamos a hacer válido este principio procesal. Nuevamente, si no concebimos que puede existir parcialidad en el proceso, pues vamos a ver que es un principio. Tiene un solo lado. Y de igual modo, tiene graduación, admite graduación, Jonathan. Puedo ser poquito parcial, o poquito imparcial, o mucho imparcial, o poquito. ¿Se puede o no se puede? No, profe, porque o eso no es. Claro, estoy de acuerdo, así como lo señalas. Las cosas son o no son, no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, esta circunstancia no admite de ninguna manera una graduación. Tiene que ser forzosamente en términos absolutos. Y por lo tanto, hay que analizar lo siguiente. ¿A qué tipo de imparcialidad se refiere este principio? Bueno, hay que verlo como una imparcialidad objetiva, no como una imparcialidad subjetiva. No podemos pedirle al juzgador que deje de ser humano. ¿Concuerdan ustedes conmigo que el legislador, que el juzgador, pues al igual que cualquiera de nosotros, cuenta con vamos a decir, un sesgo, un prejuicio? Todos nosotros tenemos algún cierto de prejuicio, ¿no? O sesgo ideológico, moral, espiritual, económico. ¿No es así? Y no le puedo pedir al juzgador que se deshumanice. Pero lo que sí puedo establecer en la norma procesal, reglas objetivas que traten de asegurar el modo en que este juez realice su función. ¿Sí queda claro? Ante ello, ustedes van a notar que en todos los códigos procesales se establecen causales de excusa para los jueces para que no puedan conocer de un caso. Es decir, se excusen de resolver. La más común es la referente a que no podemos juzgar a un familiar directo. Piensen ustedes, si tuvieran que juzgar si su padre cometió un ilícito o no, pues sería muy difícil ser imparcial, ¿no creen? O sus hijos. Entonces, la ley va a establecer una serie de figuras que objetivamente podemos analizar. ¿Ha quedado claro?
Entonces, o eres parcial o no eres. Perdón, o eres imparcial o no eres imparcial. No hay graduación. Y no concebimos el proceso con algo en dirección opuesta. ¿Queda claro? Pasemos al siguiente axioma. Independencia. El axioma de independencia consiste en que la autoridad revisora no debe de tener ninguna atadura con ninguna cosa distinta que con el estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley que rige el proceso. Es decir, el juzgador no debe de estarse preocupando por qué va a ocurrir cuando resuelva, sino su única preocupación debe de ser resolver. Por lo tanto, no puede ser o tener dependencia con las partes que esté juzgando. Debe de pertenecer, como ocurre en la mayoría, o bueno, como ocurre en nuestro país, a tribunales autónomos del poder. Debe de tener asegurado su trabajo. Y también debe de tener asegurado que no será sancionado por el modo en el que resuelva. ¿Queda claro? Esto para poderle dar una independencia objetiva. ¿Sí quedó claro esto? Muy bien. Siguiente principio. Es el principio de caso juzgado. ¿En qué consiste? En señalar que los procesos deben de tener un fin. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos abrir o estar reabriendo los diversos procedimientos una vez que se ha dictado la resolución que los resuelve. Porque sería cuento de nunca acabar. Imagínense que yo demando a Emilio y que él pudiera, después de pasado un año, volver a abrir ese debate. Y ahora gané él. Y después de 6 meses yo abro ese debate nuevamente. Pues creo que nos vamos a llevar peleando toda la vida, ¿no, Emilio? No tiene sentido. ¿Qué quiere decir el axioma de caso juzgado? Que una vez que se emita resolución, la misma debe de adquirir definitividad e inmutabilidad. Es decir, se cierra el debate y lo ya discutido en él no puede cambiar. Porque si no, no hay seguridad jurídica para las partes. Y lo mismo, no puede haber graduación en este axioma ni caminar en sentido contrario. ¿Sí queda claro? Perfecto. Veamos entonces el siguiente axioma. El siguiente axioma es
el sí es el de progresividad. ¿A qué se refiere esta circunstancia? Que el proceso tiene que avanzar de tal manera que no se detenga. No podemos concebir procesos que surjan o se muevan y se permita estar regresando los grados. Porque si no, nunca llegaríamos al final del proceso. Ustedes ya conocen cuáles son los grados, ¿se acuerdan? Empiezan con C. ¿Cuáles son? Continuidad, ¿Cómo, Carolina? continuidad, no, conocimiento, confirmación y conclusiones. Exactamente. Imagínese usted que ya estamos en el grado de confirmación y yo me quisiera regresar al grado de conocimiento. ¿Qué me diría usted? Que no se puede regresar. ¿Ya ven cómo no admite la dirección en un sentido opuesto? ¿Y cuál es la herramienta que utiliza el procedimiento para esto? Se llama preclusión. La figura de la preclusión consiste en la pérdida de un derecho procesal o procedimental, mejor dicho, para hacer una actividad por no cumplirla en el plazo fijado por el juzgador o por la ley. Pensemos lo siguiente. Si yo le dijera, señorita Reina Velázquez, si yo le dijera, tiene usted 10 días para contestar la demanda y lo contesta hasta el día 9, perdón, hasta el día 11, ¿qué pasará? Se pierde el derecho procesal, ¿no? Por ya no haber cumplido en tiempo y forma. Exactamente. Lo que hay que entender es que se queda sin materia, perdón, se queda sin la oportunidad de contestar. Ya perdió el derecho y no nos podemos regresar, ¿o sí? Usted me podrá decir, dame chance otra vez, hombre, otros 10 días. ¿Se puede? No. No, en virtud del principio de progresividad. ¿Quedó claro? Una vez que opera la figura de preclusión, el proceso tendrá que seguir progresando o avanzando. ¿Quedaron claros estos principios? Muy bien. Hablemos de las instancias que nos faltan. Ya para acabar con esta circunstancia del cuadro que tenemos. La instancia que falta es la de reacertamiento, ¿se acuerdan? Y esta instancia de reacertamiento vamos
a tratar de estudiarla. Señorita Yamilet, ayúdenme, por favor. Sí. Así, sin saber en qué consiste la instancia, vamos a tratar de desentrañar su significado con el nombre de la misma. La palabra reasentamiento tiene un prefijo, re. Ese Sí. prefijo, ¿qué significa en el español? ¿Cuándo lo usa usted? Como repetición, repetir. Exactamente, repetición, repetir. ¿Y qué quiere decir el prefijo re? Repetición. Como volver, ¿no? A ver, sí. Y entonces, si tenemos un re que quiere decir otra vez o volver, y la palabra acertamiento, que ya les expliqué qué quiere decir, ¿cómo interpreta usted o de qué cree que se va a tratar la instancia de reacertamiento? Como volver a acertar, volver a... ¿Sí? ¿Volver a acertar? ¿Sí? Yo. Ok. ¿Y qué es acertar? ¿Qué es dar un acertamiento? ¿Quién se acuerda? Como dar solución o una respuesta verdadera a algo. Ok, pero en términos ya de teoría del proceso, el acertamiento es la resolución que nos da la autoridad a un procedimiento planteado. ¿Están de acuerdo? A las pretensiones que formulé. Sí. Y usted misma, señorita, entonces, ¿la instancia de reacertamiento será de origen primario o de origen secundario? Yo creo que es secundario. Sin lugar a dudas. Pues no puedo repetir si no he hecho primero o sí. No. ¿Ya ven qué sencillo es esto? Si utilizamos el método. Sí. Ahora bien, déjenme explicar un poquito. ¿Qué es esto de los reacertamientos? Los reacertamientos son aquellas instancias que tienen como finalidad que se revise un acertamiento previo por considerar que el mismo no es apegado a la ley. Y por lo tanto, se siente el sujeto agraviado por el mismo. Aquí van a entrar todas aquellas cuestiones que se conozcan o se llamen como recursos. Ejemplo. Si yo demando a Diego y el juzgador decide que no me asiste la razón y que Diego no tiene que pagarme, yo puedo acudir ante la sala, que es el superior jerárquico, para que revise si esta determinación es adecuada o no. ¿Están de acuerdo? Y en su caso, la sala podrá confirmar, modificar o revocar la resolución del primer juez. Pregunto, ¿podré acudir yo ante la sala si el juez no ha emitido sentencia?
Pues no, ¿qué voy a pedir que revise? ¿Queda claro? A ver, usted mismo, compañero Diego, vamos a llenar nuestro cuadrito. Ya dijimos el origen. ¿Qué origen tiene nuestra instancia de reacertamiento? ¿Primaria o secundaria? Secundario. Muy bien. ¿Es con pretensión o sin pretensión? Con pretensión. Con pretensión. ¿En qué consiste la pretensión? En solicitar a otra, bueno, que se dé una revisión sobre el acertamiento que se dio posterior. Digo, anterior, perdón. Anterior. Exactamente, que se revise lo ya resuelto, ¿no? ¿Y cuántos sujetos intervienen, Diego? ¿Dos? ¿Cuáles Sí, dos? dos. ¿Quién pretende? Pues la persona que quiere que se dé la revisión. ¿Ante quién pretende? Bueno, no sé si sería otro tribunal encargado de dar la otra revisión. Y ¿cuál era la tercera pregunta? ¿De quién pretende? ¿De quién pretende? Pues sería igual de la misma autoridad de quien pide que se dé la segunda revisión sobre el acertamiento. Exactamente. Entonces, dos sujetos. Es una instancia unilateral, ¿verdad? ¿Y ya vieron qué fácil fue esta utilizando el método? ¿O queda alguna duda? ¿Ya vieron qué sencillo? A ver, hagamos lo mismo con la queja. ¿Qué es la siguiente instancia? Quejarse, pues, es adolecer de algo. ¿Están de acuerdo? Señalar que algo me lastima. Y por lo tanto, hay que ver lo siguiente. Imaginen ustedes, voy a dar un ejemplo para que de ahí vayamos sacando los puntos jurídicos. Piensen ustedes lo siguiente. Estoy en casa de mis padres, viendo la televisión, y viene mi hermano y me da un zape. Yo voy con mi mamá y le digo, ay, mamá, Juan me pegó. ¿Me estoy quejando? Sí, ¿no? ¿Me puedo quejar sin que Juan me pegue? Pues no, estaría loco. Y cuando yo voy con mi mamá, ¿me quita el golpe que ya me dieron? ¿O qué es lo que pretendo? ¿Qué pretendo? ¿Quién me dice? Que se le haga una sanción a su hermano. ¿Una sanción de qué tipo? Pues no se puede ser como un llamado de atención o un castigo o algo relacionado, ¿no? Exacto. Como ya le pegaste a tu hermano, te quito el control del Xbox, algo así. ¿Ok? Una sanción disciplinaria. ¿Está de acuerdo? Pero ya mi golpe no me lo quita nadie. Esto quiero que se entienda. La queja nunca tendrá como finalidad que se revise ninguna resolución o acto previo. Lo que quiero es que se sancione, que se discipline. ¿Queda claro? Partiendo de este ejemplo que acabo de dar, Carolina, vamos a pasarlo al campo procedimental. Ayúdeme, por favor. ¿La instancia de queja será de origen primario o de origen secundario? Primario.
¿Por qué primario? Porque solo hay dos personas, no hay un tercero que intervenga. Pero ¿a poco los sujetos que intervienen tiene que ver con el origen del instar? Ah, no. Entonces sería secundario, ¿Por qué? porque sí requiere de un tercero, en este caso la mamá. Pero no entiendo qué tiene que ver el tercero con el origen. O bueno, no le entendí la verdad. A ver, piense usted lo siguiente. Yo acudo a una oficina, a una dependencia pública, la que sea. Inicio un procedimiento. En el procedimiento, Emilio es el servidor público. Y durante el procedimiento, Emilio me trata mal. No hace nada ilegal, pero es déspota conmigo. O yo me entero, que Emilio me discrimina o atenta contra mi dignidad como persona. Yo sé que esto ustedes dicen, maestro, no alcanzo a comprender nada de lo que usted dice porque nunca he conocido un servidor público así. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínense que se pueda dar un supuesto de estos. Yo sé que por eso no entienden esta instancia. Y voy a acudir ante Reina, que es el órgano disciplinario de esta secretaría. Y le digo, Reina, Emilio me lesionó. Dese cuenta que yo no pido que revisen ningún acertamiento previo. Lo que digo, él me lesionó a mí. ¿Queda claro? Y le Sí, digo, entonces, a ver, dígame. no que sí, entonces iba a ser primario, ¿no? Porque no se requiere de otra instancia. No requiero que primero haya abierto un procedimiento donde Emilio me lesione. ¿No? O sea, ¿me puede lesionar en la calle? No, bueno, tampoco. Ujú. Pues si me lesiona en la calle será un delito y tengo que ir y denunciarlo. Pero no es lo que estamos analizando aquí, ¿o sí? No, Entonces, ¿será de origen primario o secundario? secundario, o sea, sí se requiere primero analizar. Requiere primero una instancia donde lo lesionen. Ejemplo, para que yo vaya con mi mamá a quejarme de que me pegó mi hermano, pues necesito que primero me pegue, ¿no? Entonces, es instancia de origen secundario. Usted misma, señorita, ¿con pretensión o sin pretensión? Con pretensión, ¿En qué consiste la pretensión? ¿Cuál es el contenido pretensional? en que se sancione pues, a mi hermano que me acaba de pegar. Exacto, o al servidor público que me lesionó. Pero la sanción, ¿de qué naturaleza es? Disciplinaria. No es sanción penal. ¿Estamos? O sea, en la queja siempre va a ser una sanción disciplinaria. Uh-huh. Siempre es una sanción disciplinaria. No tiene como finalidad que se revise lo actuado, no sirve como reacertamiento. Lo único que quiero es que lo sancionen. Si él emitió una resolución que me daña, tengo que impugnarla vía reacertamiento. Es decir, pueden convivir queja y reacertamiento. ¿Queda claro? Tienen finalidades distintas, tienen pretensiones distintas. Y por último, Carolina, ¿cuántos sujetos intervienen? 2. ¿Quiénes son? Bueno, en este caso, mi mamá y yo. Exactamente.
es una instancia donde intervienen únicamente dos sujetos y es unilateral. ¿Queda claro? Mire, le pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan la audiencia que les compartí donde un juez tiene una actitud déspota? ¿Se acuerdan? Bueno, pues a ese juez le interpuse un reacertamiento que se llama apelación en contra de la resolución que emitió. Y además le interpuse una queja ante la Comisión de Disciplina del Poder Judicial. Son distintas. En uno yo voy ante una sala penal para decir, esto que emitió el juez es ilegal. ¿Por qué? Porque viola los artículos A, B, C, D, F, G, H, ta. Y la sala revisará si lo que hizo es adecuado o no y me podrá dar la razón o no. ¿Están de acuerdo? Pero ante una autoridad completamente distinta que se llama Comisión de Disciplina, interpuse una queja donde yo no digo, no me interesa si la resolución es legal o no. Lo que yo digo es, este sujeto atentó contra mi dignidad y me faltó el respeto a mí. Y pido las sanciones. No me importa lo que haya ocurrido con la resolución. Aquí el tema es contra él. ¿Sí ven la gran diferencia? ¿Y qué puede ocurrir? Que mi apelación se me niegue y lo sancionen disciplinariamente. O viceversa, que me confirmen, que me den la apelación y no lo sancionen disciplinariamente. O que lo sancionen disciplinariamente y que se revoque el acto. ¿Se dan cuenta cómo son distintos uno de otro? ¿Han quedado claras todas las instancias? ¿Ya no las van a confundir nunca más? Eso espero. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es la ciencia procesal. Pero eso ya lo veremos el día lunes. Muy bien. Bueno, pues tengan un excelente resto de jornada, muy bonito fin de semana y nos vemos por acá el día lunes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. Hasta profesor. luego. Nos vemos.